Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día, aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de los buches y lo vamos a hacer con una antropóloga y socióloga. Hoy vamos a hablar con Mariana Amorim, en este caso, que viene a presentarnos, bueno, como su criatura, por decirlo de una manera, el objeto encontrado. Es un estudio antropológico, estábamos hablando antes, porque evidentemente sí se ha hablado y se ha estudiado y se ha leído sobre los buches, ¿no? La parranda marinera de los buches de Arrecife, pero ese estudio visto un poco más en lo antropológico, valga la redundancia, no voy a definir ahora exactamente lo que es el concepto de antropológico, pero sí en el estudio un poco más de los comportamientos, ¿no? Vamos a analizar luego incluso una comparativa, porque ella es, bueno, además que una trayectoria académica impresionante, además de licenciada en Brasil, pero luego también amplió sus estudios en Madrid y también por cuestiones personales acaba en Lanzarote, que lo va a contar ella mucho mejor que yo, y acaba un poco adentrándose en el mundo de los buches. Nos lo va a contar ahora mismo. En este caso, sin más dilación, pasamos a hablar con Mariana Amorim. Mariana, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Andrés. Gracias por venir, gracias por venir. Venga, que me he liado un poco, pero vamos allá. No sé si empezar primero, ¿cómo llegas aquí? O empezar por ahí. ¿Cómo llegas aquí? ¿Cómo llega una brasileña? De Brasilia, además. De Brasilia, de la capital. Sí. Pues en Brasil estudié Sociología y Antropología y a Madrid vine el año 2008 para hacer un máster en Antropología Social en la Complutense, con la idea de quedarme pues los 2 años que duraba el máster y volver. Pero en Madrid me fui quedando. Terminé un doctorado en Artes y Humanidades en la Rey Juan Carlos, perdón, y por cuestiones familiares terminé en Lanzarote. Y claro, imagínate una antropóloga, socióloga con ese doctorado aquí en una isla, ¿no? Yo aquí veía turismo y veía niños, porque tenía niños y mi universo era muy reducido, ¿no? Pero al cabo del tiempo empecé a trabajar con investigación social, que es lo mío, que en Brasil pues realmente yo terminé el doctorado en Madrid para seguir trabajando con investigación social y por una casualidad empecé dentro del ámbito de la cultura a utilizar un poco el lenguaje artístico para hacer análisis social. La primera obra que tuve fue en la cabina del MIAC, que es un espacio pequeñito que está en el restaurante, que es la antigua cabina telefónica, no sé si te suena. Sí. Hice ahí, salió una convocatoria y me gustó la idea y ahí propuse una obra que tenía un móvil dentro, había una caja muy misteriosa, unas cortinas de terciopelo, y la obra proponía preguntas, la gente entraba a la cabina y contestaba las preguntas por mensaje de audio, y ahí generamos un álbum sonoro colectivo, y este es un material muy rico para cualquier estudio social. Sí. Y a raíz de ese primer contacto con el mundo artístico de Lanzarote me empezaron a llamar para participar, para comisariar exposiciones, para hacer estudios, y hice desde un estudio para la Reserva de la Biosfera sobre que se llamó el tapiz de vocablos, que hablaba sobre los vocablos típicos de Lanzarote que unen el ser humano al entorno natural, ¿no? Como el hablar canario, pero lanzaroteño, hasta estudios como el de los buches. Comisarié una exposición en el MIAC que se llamaba El Traspatio, que reunía artistas de Lanzarote que ya no vivían aquí, la mayoría de ellos, y hicimos una casa conceptual dentro de la sala principal del museo, que fue muy interesante. Y ahí fue donde conocí al secretario de los buches, y ahí es donde llego a los buches. Ahí es donde llega a los buches. Sí. Venga, vamos allá, porque lo decía de aquella manera en la introducción, pero si hay estudios de la vestimenta de los buches, eso es pasado marinero, pero tú decías, antropológicamente no había un estudio. Explica, ¿por qué? ¿Qué te atraía de esa figura de los buches? Sí, te explico. Realmente la antropología estudia el presente, ¿no? Y las prácticas sociales que hacen con que interactuemos entre nosotros. Claro que nos remitimos a la historia, porque la historia es fundamental para entender el presente, pero no había ningún estudio antropológico. David Machado, que es el secretario de los buches, me comenta: mira, Mariana, estamos reordenando la sede de los buches, que está en Argana, y nos gustaría, al terminar pues todo ese trabajo de curaduría de objetos y artefactos y de pintar y reformar la sede, queremos hacer una gran exposición. ¿Tú escribirías para el catálogo? El catálogo es una publicación que se suele presentar al final de una exposición artística, que en general tiene muchas fotos y algún texto de un crítico de arte. Ajá. Y le dije que sí, que encantada, pero que primero me gustaría acercarme a los buches, ir a la sede, ¿no? Ver cómo, pues acercarme a ellos, porque como habitante de Lanzarote, aunque soy una persona muy curiosa,
no, les había visto alguna vez en carnavales o por la tele, pero no sabía nada de los buches realmente. Claro. Tenía ese recuerdo de la vestimenta, la careta, los colores muy llamativos, pero no sabía nada de los buches. El ¿no? buche ese y dando golpetazos. Y el gran buche, sí, sí. los buches todos. Sí. Entonces fui a un ensayo y me pareció un lugar mágico porque era un salón enorme, antiguo, con señores mayores, también jóvenes, tocando instrumentos, cantando canciones canarias que yo tampoco sabía. Hoy en día ya entiendo lo que es una isa, lo que no es, pero para mí era... No te creas que todo el mundo lo entiende, ¿eh? No te creas tú que los jóvenes entienden. Pues todo muy nuevo para mí, ¿no? Y además todos los objetos que tenían, desde marcos, retratos, medallas, carteles, objetos de porcelana, y me parecía como un gran salón de una abuela, ¿no? Como desordenado entre comillas, porque no es desordenado, simplemente es un tipo de orden que establece pues cómo son ellos, ¿no? Que dice mucho sobre ellos, ¿no? Así simbólicamente para una antropóloga entrar en un lugar así lleno de objetos es muy interesante. Entonces fui al ensayo y realmente hablando con el presidente y con el secretario les dije que pedía una investigación y me gustaría seguir yendo a menudo para conocerles mejor. Entonces redacto un proyecto, se lo presento a Cultura Recife, y en ese proyecto pues propongo hacer una etnografía, que es un estudio antropológico de los buches a lo largo de un año y que culmine en un libro, y así pues nació el libro. Pues entonces, lo has dicho antes, es decir, un estudio antropológico lo que analiza es por qué existe, por qué todavía ha perdurado. Sí. Pues no sé si esa doble pregunta, por un lado, recuérdanos un poco cómo nacen los buches, cuál es el sentido de los buches, y por qué ha permanecido. Vale, los buches son una parranda marinera, ¿no? Hay muchas parrandas que son de interior y que traen a la escena pues las prácticas campesinas, y los buches vienen del mar, ¿no? Aunque su traje mezcla conceptos campesinos con marineros. Ellos un poco se burlan de los del interior, ¿no? Porque el carnaval es ese juego, ¿no? De burlarse, de poder ¿Ellos decir nacen para el cosas. Carnaval? Sí, exacto, para carnavales, sí. Luego en día actúan en diferentes festividades, ¿no? Pero realmente nacen para los carnavales. Y su particularidad es que juegan con un gran estómago de pescado, de tiburón realmente. Y juegan, hace un ruido muy particular también ese estómago. Una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando fui a la sede fue el laboratorio de los buches, que tienen un laboratorio en un garaje que sirve para que conserven los buches, y es muy interesante porque tienen toda una tecnología de conservación de los buches. Primero tiene que estar remojado en agua salada, un tiempo para secarse, que tampoco puede estar demasiado seco para que no esté acartonado, ni demasiado húmedo para que no se estropee y para que siga produciendo ese ruido que produce cuando se dan, ¿no? Sí. Y el olor, cuando entras, es un olor marino, ¿no? de pez. Fui muy atrás y ahora no sé qué me habías preguntado. No, luego te voy a preguntar por qué ha perdurado, pero sí estás explicando. De hecho, perdona, estás diciendo cosas muy interesantes. De hecho, lo de el buche es el estómago, ¿no? El estómago del tiburón. De hecho, me decía, no sé si David, que ya ahora tienes problemas porque ya sanidad no te permite hacer cosas. Entonces, yo no sé si están viendo incluso hacerlo ya de una forma artificial o... Sí, ellos tienen ahora, han hecho un estudio, una gran empresa que produce artefactos artísticos y de restauración y rehabilitación de espacios y objetos dentro del mundo del arte, que vino hasta aquí y está, ahora no sé cómo anda, ¿no? Pero cuando estaba yo haciendo el estudio, pues analizando todo el material natural de la vejiga. Para hacer una réplica... Exacto, y que produzca el mismo ruido, que tenga más o menos la misma textura. El color es muy importante porque visualmente no hay que cambiar para mantener más o menos esa tradición. Y creo que el gobierno de Canarias estaba ahí iba a financiar ese proyecto. Sí, a mí me lo contaron un día, me lo contó David y digo, es verdad, hoy en día ya todo lo que es complicado. Claro. Bueno, nace de esa manera. ¿De qué años estamos hablando para que puedas decir ha podido perdurar todo este tiempo? Pues los buches tienen 60 años.
sí, 60 años. 60 sí, años, pues era sí. cuando era mi padre joven y tal. Sí. ¿Y qué es lo que permitió? Porque también carnavales eran unas fiestas medias, ¿no? Fiestas de Claro, en la invierno. época de la dictadura no se podía, pero ellos se seguían reuniendo. Siguió el grupo existiendo, primero porque era una actividad comunitaria, que aunque no saliesen en carnavales, ellos siempre se reúnen para comer una garbanzada, por Sí, y ejemplo, luego ya su parranda y para ensayar. Claro. Las mujeres al principio no entraban, o sea, no salían y no actuaban, pero venían, ¿no? Los niños estaban ahí, tenían un espacio de reunión. Entonces, realmente hoy en día incluso hay otras prácticas que siguen existiendo porque son espacios de encuentro y reunión, ¿no? Ni Sí. todos... Antes no estaban en la calle Figueroa, Sí. que eran con la proa. Exacto. Yo tenía un amigo que cada vez que Sí. cuando pasábamos y cuando iba borracho se ponía a ponerse como si fuera el de Titanic. Ya hablaré yo de ese amigo. Pero no, y además yo vivía al lado porque tenía un piso de alguien y me venían todos mis amigos a quedarse, me lo destrozaban. Pero y salimos ya con copas de ahí, entonces siempre Sí. hacía lo mismo. Y era allí, ¿no? Con un mástil que tiene, pero ya esa casa ya no, entiendo que ya estará en desuso por completo. Claro. Y se pasaron como dijiste Argana, sí, ¿verdad? Sí, fue una donación de uno de los socios, el nuevo espacio. Sí. en Pero ahí Argana, ya se que es reunían, ¿no? enorme. En ese sitio era donde se Sí, reunían sí. y demás. Y continuó, ¿y Pero cómo persiste? Vale, ¿por qué perdura, no? Perdura, ¿no? Yo considero, para empezar, que pensamos que el folclore es algo que pertenece al pasado, ¿no? Pero yo pienso que el folclore realmente es una potencia de futuro, porque ¿cómo puede algo tan antiguo, no solo hablando de los buches, sino otras prácticas folclóricas, cómo puede cosas tan antiguas perdurar y cómo es que siguen ante las redes sociales, ante el tipo de consumo que tenemos hoy en día, ¿no? La velocidad de las cosas y las generaciones ya no se juntan, no hay espacios de encuentro intergeneracional tan frecuentes, ¿no? Y sin embargo, en los buches hay desde señores de más de 70 años a chicos de 12, madres, padres, ¿no? Gente joven, y hay gente que va no porque los padres quieren que vaya o porque el abuelo ha sido miembro de los buches, sino porque les gusta tocar un instrumento específico y los buches ofrecen hoy en día talleres de instrumento, talleres de danza. Puedes tocar, ¿no? Puedes aprender a tocar. Había un bajo eléctrico cuando yo estaba, cosa que en el pasado no existía. Bueno, existiría, pero no dentro de una práctica de ese tipo, ¿no? Entonces, ellos lo que fueron haciendo fueron generando espacios nuevos que son atractivos para otros tipos de sujetos, que a lo mejor ni son de Lanzarote, no tienen ninguna vinculación histórica, familiar, pero se sienten atraídos porque quieren aprender a tocar un instrumento. Quieren, un punto de encuentro. Claro, quieren encontrarse. Pero Mariana, aquí yo te lo contaba antes, vamos, hemos hecho muchas retransmisiones tanto de romerías como de carnavales donde los buches son protagonistas, son los primeros, se les deja ese papel especial. Y yo veía por la edad de los componentes, decía, esto le queda poco y sin embargo, ¿ahí ha debido haber algo por una renovación? ¿O? Sí, hay más gente joven, muchísimo. Bueno, siguen estando los señores mayores. Paulino es el más mayor, no me acuerdo ahora cuántos años tiene, pero hay una foto y fue uno de los entrevistados, una persona muy importante porque claro, su memoria, él nos cuenta cosas que los más jóvenes no lo saben. Y hay un lugar de escucha muy bonito porque cuando él habla todos escuchan, los jovencitos. Lo que noto es que, por ejemplo, y ahí es una pregunta que tengo, que no tiene respuesta, porque cualquier estudio social está vivo y sigue, no es como una fórmula matemática, ¿no? De las ciencias exactas, que yo invento una fórmula, tú utilizas esa fórmula, la fórmula siempre va a ser la misma. Una teoría social sale a la luz, pero va cambiando según pasan las generaciones, porque pues el espacio social sigue vivo y sigue cambiándose, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el estudio me dejó preguntas también. Me pregunto, y me preguntaba permanentemente, ¿por qué un chico de 15 años que no tiene abuelos aquí, que no hay tantos chicos de su edad, quiere estar aquí? ¿Por qué quiere venir, no? Entonces, yo considero que, por un lado, ya no hay tantos espacios familiares intergeneracionales, las familias son unifamiliares, hay gente que viene a vivir aquí, no están los abuelos, no hay muchos lugares en los que nos encontramos todos, de todas las edades, ¿no? Y espacios de cuidado, que veo que ahí es un espacio de cuidado, tiene el vestuario, están las 2 duchas. Me acuerdo que cuando estaba haciendo el estudio tuve un problema de agua en mi casa y el presidente me dijo,
Mariana, yo te doy las llaves y tú puedes venir aquí cuando necesites. Es un refugio. Es un refugio, claro. Y mira que yo estaba ahí haciendo el estudio. Llegué a hacer una más en algunas reuniones, pero tampoco me conocían de hace tantos años, ¿no? Sí, pero sí. hay toda una red de afectos que no suele haber en otros lugares, sobre todo intergeneracionalmente. Sí, sí, además yo creo que también, por ejemplo, en los pueblos a veces los teleclubs hacen una figura de unión, pero en las capitales la Recife tiene menos, entonces no sé si por ahí puede haber algo de lo que tú dices. Vamos consumiendo tiempo y quiero pasar un poco, porque los buches en el carnaval, ellos nacen para el carnaval, lo explicabas tú en aquella época, pero hoy en día ya es como testimonial, ¿no? El carnaval. No sé qué, y vamos a ir cambiando, que tú vienes de Brasil, o sea, si alguien sabe de carnaval es Brasil, que yo creo que, bueno, no sé, nacerá de la cultura cristiana por todo el tema, pero en Brasil lo hicieron. ¿Cómo lo ves tú y cómo lo encuadras dentro del carnaval actual? ¿Qué lugar tiene? Vale. El carnaval actual, claro, tanto conserva las tradiciones como se va sumando a los nuevos tipos de ritmos, ¿no? Y va absorbiendo cosas de fuera. Entonces aquí, por ejemplo, en una fiesta de la espuma de carnavales, pues tú puedes escuchar reggaetón de Colombia o samba brasileño. Luego hay una batucada, una comparsa, están los buches. Los grupos como los buches, digamos que yo creo son como hilos que no dejan que el carnaval. En carnavales puede todo, realmente, por eso tiene sentido, porque ahí yo me puedo vestir de lo que yo quiera, un hombre se puede vestir de mujer, yo puedo poner adornos exagerados, extravagantes, que durante mi vida cotidiana, pues no voy al trabajo vestida así, ¿no? Ahí podemos, es el espacio de la fantasía, y lo necesitamos para poder aguantar el año, ¿no? Tal como nos viene a cada año, claro. Y digamos que yo considero que los grupos como los buches, que vienen más de una tradición, sirven como hilos que sujetan todo lo que está alrededor a la historia, a la memoria. Dan orden, aunque parecen que están desordenando y solo jugando y burlándose, y es pura diversión, sin ninguna duda, pero ordenan los carnavales, estos tipos de grupos. Digo porque en Brasil pasa igual, hay grupos que nunca han cambiado, que están ahí, la estética es la misma, las canciones son las mismas, y siguen también en carnavales, y salen, la gente va a la calle a verles, y están ordenando, diciendo que lo que hubo atrás sigue. No, y que esta fiesta ya empezó hace tiempo, tiene una tradición, ¿no? Una cultura popular. Sí. De hecho, el carnaval que nosotros vivimos, ¿en qué se parece al brasileño? ¿Y en qué no? Vale, se parece porque en Brasil tanto hay la figura de las comparsas, con otros nombres, claro, la batucada, las murgas también, pero en Brasil se mezcla. Es como si fuera, digamos que el carnaval callejero y también el carnaval, el típico que sale en la tele, que es muy... que claro, supongo el sambódromo. Sí, el sambódromo, que es esa cosa espectacular, ¿no? Tanto el callejero, que no sale mucho por la tele hacia otros países, como el más visto en el sambódromo, reúne todas estas figuras en un solo acto. Es como si fuera una ópera. Sí, sí, una gala. Todo a la vez. Y aquí se separa. Aquí está el día de actuación de las murgas, el día de las comparsas. Las carrozas un poco ya mezclan, ¿no? Porque al estar en la calle no es un escenario, tienen esa flexibilidad para mezclarlo, pero la gran diferencia es esa, que en Brasil está todo, es un acto solo, jamás, ahí no existe, no tendría ni sentido culturalmente, la gente, sería extraño decir, hoy son las comparsas, hoy se presentan las batucadas. Pero ¿y las murgas cómo encajan? Y además, ¿las murgas son iguales? Son parecidas, son grupos satíricos. Satíricos, letras y con otro tipo de instrumentos. Con crítica social, sí. Entonces eso existe. Pero ahí también... Con otros nombres, pero sí. Pero, por ejemplo, cada cosa tiene su sitio. Yo te digo porque hago las retransmisiones de los cosos, ¿no? Del desfile de carrozas. Ahí las murgas no juegan porque no pueden pararse a cantar, entonces acompañan por hacer un poco... Sin embargo, cuando se le va, se le tiene que escuchar. Por eso digo que no sé si allí cómo lo harán dentro del... Claro, es que ahí... en las carrozas, bueno, que son, lo llamamos como carro de sonido, pero bueno, son las carrozas, ¿no? Aquí la gente está encima, arriba, bailando, a lo mejor haciendo señas,
pero no hay un cantante. Efectivamente. En Brasil arriba hay micrófonos, hay aparatos que hacen con que se propague. Y cada una lleva su canción o claro. su crítica. Sí. Ahí sería la murga. Claro, que no se llama así en absoluto, pero sería la banda, trío eléctrico, tampoco hay tantos nombres como aquí, pero en general se llama bloco de carnaval. El bloco de carnaval. Y luego en el sambódromo, como son tan grandiosos, se llama escuela de samba. Eso es, son las escuelas, eso es lo que dicen en los informativos. Y cada escuela viene de su un premio, barrio. ¿no? Gana una escuela cada año. Sí. Yo siempre creo que a mí en las retransmisiones me encantan las comparsas. Y ahora tú me cuentas cómo son allí. Sí. ¿Por qué? Porque es como lo más visible y espectacular. Y mezcla la percusión de una batucada, evidentemente los otros a lo mejor la perfeccionan, pueden quemar, y el baile. No sé si es así, las nuestras están, o luego tú dices, estas las hacen fatal. No. ¿No? ¿Lo hacen bien? No, lo hacen bien, ¿Sí? lo hacen bien. ¿Sí? Y veo aquí, me gusta porque, por ejemplo, en Brasil, en general, está la batucada y lo llaman la madrina de la batería, sería así, madrinha da batería en portugués. Sí, y es una mujer bailando sola y la batucada. Y después atrás vienen otra zona, justo detrás, y ahí son todas mujeres y hombres bailando como si fuera aquí las comparsas, a juego, bailando en una coreografía única. Claro. Y claro, la figura de la madrina es más importante. Digamos que no hay tanta visibilidad para lo que serían las mujeres bailando juntas. ¿Entiendes? ¿Sí? Las que vienen atrás. Como es una fiesta pagana y hay mucha crítica social a las fiestas religiosas, y es como el otro lado de la moneda, ¿no? Digamos que es como si fuera esa mujer que es muy sensual, con muy poca ropa, con muchos adornos. Es que las comparsas también son sensuales. Es casi que la madrina, quiero decir, la virgen, digamos, es la figura. De lo carnal. Claro. Es muy chocante porque es todo lo contrario de lo sagrado, ¿no? Claro. El profano ahí. Claro. Yo es que de hecho en las retransmisiones, claro, hoy en día ya no se puede hacer mucho comentario sexual ni de una cosa, pero menos de las mujeres. Pero sí es verdad que lo que has dicho tú, las comparsas tienen un tante sensual, el baile, que, bueno, a mí me resulta atractivo, ¿sabes? Sí, por eso digo que ya parece que no se puede decir, pero, y de ahí lo que tú estás diciendo, tiene ese sentido, era lo pagano, lo carnal, claro. Y un poco de desafío, ¿no? Sí, de provocación. Es que si no provoca no tiene gracia, claro. Y no es carnavales, claro, ¿no? Claro, si no es un teatro, sentados, y también hay... Para estos espacios hay otros tipos de actuaciones, ¿no? En la calle y en carnavales es para eso, sí. Mariana, estamos terminando ya, pero hablando ya del carnaval. Luego, el carnaval nuestro, a mí porque lo que tú decías, yo conozco gente de la península que viene y no le gusta el carnaval. Digo, pero es que tú no lo conoces, es imposible que no le guste. ¿Y sabes por qué? Porque mucha gente considera que lo veían en la tele y ven la gala de la reina o los drag, que están bien, pero lo bueno es la calle en la salida. Eso me imagino que será igual. ¿Cómo se organiza la gente en la calle? ¿Hay carnaval de día, carnaval de noche? ¿Se sale? ¿Cómo se sale? Es todo el día. ¿Todo el día? ¿Todo el día y toda la noche? Y la gente también. En general hay los trípticos como aquí, ¿no? Como el programa de los carnavales, y según la ciudad, las dos ciudades más importantes para los carnavales son Río de Janeiro y Salvador de Bahía, ¿no? Entonces mucha gente de todo el país viaja para estar ahí durante esa época. Entonces hay una gran programación y con los horarios de los blocos, que lo llamamos blocos, que son como los grupos que salen y tú te organizas, y a lo mejor hay gente que dice, hoy solo voy por la tarde, mañana duermo por la mañana, por la tarde-noche, o si voy de día... ¿Qué, una semana? Sí, es una semana, aunque hay... La semana anterior ya están las fiestas de pre-carnavales, después está la resaca de carnavales, es así un mes prácticamente, yo diría. ¿no? Los coge el grupo de gobierno de Arrecife y los hace también de 1 o 2 meses, entonces una fiera para la fiesta. Mariana, muy interesante, la verdad que hemos empezado con los buchis, pero hemos acabado. También quería hacer esa comparativa y la verdad que mejor contigo, porque muchas cosas de Brasil no las conocía y algo he podido aprender. Yo de esto también, decir a la gente también, esto lo pueden encontrar
En las librerías ¿El objeto encontrado dónde pueden encontrar? En el Puente, digamos, las librerías típicas de la Lanzarote, de la isla. Sí, fuera de la isla no. Bueno, ahora está la Feria del Libro de Madrid, hay un puesto de publicaciones del Cabildo y ahí lo pueden comprar. Sí. Pues para que lo sepan. Sí, sí, sí. Esto también se ve en Madrid, se ve en todo el mundo a través de Internet. Pues Mariana, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias a ti, Andrés. Gracias. Un gusto. Bueno, ya escucharon a Mariana Amorín, en este caso autora de El objeto encontrado. Pues al final, la verdad que tiene que venir también gente a veces de fuera para también decirnos las cosas, los pequeños tesoros que tenemos, ¿verdad? Que de los buches sí se ha escrito, que nadie se vaya a sentir ofendido quien haya podido haber hecho un estudio, pero bueno, ella lo ha explicado, esa parte más antropológica, también cómo le llamó la atención el hecho de tener que hacer una reseña, cómo le obligó un poco a estudiar y cómo le cautivó un sector que estuvo un poco ahí casi por la longevidad de sus integrantes y como al final está reviviendo con una junta joven, con una directiva nueva y joven, y la verdad que yo creo que los buches van a tener historia por mucho tiempo. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.